Antes de comenzar este viaje, te invito a formar parte de esta comunidad que busca comprender los misterios más profundos de la existencia. Si valoras historias que despiertan la mente y tocan el alma, suscríbete ahora a Relatos de la Eternidad. Aquí no solo narramos hechos, exploramos lo invisible, lo eterno, lo que transforma. Activa la campanita y acompáñanos en cada revelación que desafía lo que creías saber. Desde los primeros pasos del cristianismo, dos figuras se alzan como pilares que sostienen la historia de la fe, Pedro y Pablo. Lejos de ser simplemente personajes destacados, sus vidas encarnan caminos opuestos que convergen en un mismo fuego interior, el encuentro con Cristo. Uno, pescador de alma sencilla; el otro, intelectual riguroso formado en las escuelas fariseas. Ambos, sin embargo, fueron transformados por la misma voz que llama en lo profundo del alma. Pedro nació en la humilde aldea de Betsaida, junto al sereno lago de Genesaret. Llevaba una vida de trabajo cotidiano, lanzando redes junto a su hermano. Andrés era conocido como Simón, y nada en su rutina anunciaba que sería llamado a liderar una revolución espiritual. Sin embargo, fue precisamente entre redes y barcas que escuchó una invitación que marcaría un antes y un después: sígueme y te haré pescador de hombres. Aquel momento cambió el curso de su existencia. De pescador anónimo pasó a ser guía de una comunidad que cambiaría la historia humana. Su personalidad era apasionada, a veces impulsiva, pero llena de verdad. Su sinceridad lo hacía cercano, humano, real. No fue elegido por su perfección, sino por su disponibilidad. Cristo vio en él la roca sobre la cual levantaría su iglesia. A pesar de sus caídas, fue a él a quien se le encomendó la tarea más delicada: confirmar a sus hermanos en la fe, sostener la unidad cuando el miedo o la duda amenazaran con dispersarla. Pablo, por su parte, representa una historia completamente distinta. Nacido en Tarso, en el corazón del mundo grecorromano, era ciudadano romano y profundamente instruido en la ley mosaica. Llevaba el nombre de Saulo, y desde joven fue educado en la estricta observancia de las tradiciones fariseas. Para él, el cristianismo era una amenaza, una desviación peligrosa. Persiguió a los seguidores de Jesús con un fervor implacable. Incluso estuvo presente en el martirio de Esteban, el primer testigo en morir por la fe. Pero Dios sorprende, a través de lo inesperado. En el camino a Damasco, con el propósito de apresar a más creyentes, una luz lo derribó. Fue cegado no solo en su vista, sino también en su orgullo. Oyó entonces una voz que lo desconcertó hasta lo más profundo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquel encuentro no solo lo detuvo físicamente, lo desarmó por dentro. Lo que siguió fue una conversión tan profunda que cambió no solo su nombre, sino su misión, su visión, su corazón entero. Pedro fue llamado en la sencillez del trabajo, Pablo, en medio del poder y la violencia. El contraste entre ambos revela una verdad esencial: Dios no llama por méritos, sino por amor. No busca solo a los justos, sino a quienes más necesitan ser alcanzados por su misericordia. La historia de Pedro y Pablo es, en realidad, la historia de todos los caminos posibles hacia la fe. Después de aquel instante en Damasco, Pablo fue llevado ante Ananías, quien lo bautizó y curó su ceguera. De perseguidor pasó a ser heraldo. Durante años se retiró al silencio, al estudio, a la oración, preparando el alma para la misión que se le venía. Y cuando llegó el tiempo, se convirtió en una voz ardiente que resonaba en plazas, sinagogas y caminos polvorientos, anunciando que el Mesías había venido. Pedro, mientras tanto, permanecía en Jerusalén, fortaleciendo la comunidad. Fue testigo de la gloria de Cristo en el monte Tabor, presenció milagros, caminó sobre las aguas, pero también conoció el abismo de la debilidad. Negó al Maestro 3 veces, y ese momento, lejos de destruirlo, lo purificó, lo quebró y lo reconstruyó. En la orilla del mismo lago donde fue llamado por primera vez, Jesús lo miró con ternura y le preguntó: ¿me amas? 3 veces, una por cada negación, y con cada respuesta afirmativa, Pedro fue restaurado en el amor. En ese instante recibió una misión que solo podía entregarse a quien había amado y caído: cuidar de las ovejas, pastorear el rebaño.
Pedro se convirtió así en el corazón pastoral de la iglesia, mientras que Pablo se lanzaba al mundo como su voz profética. Ambos se complementaban, uno sostenía, el otro impulsaba, uno custodiaba la raíz, el otro extendía las ramas. Pedro fue el primero en proclamar la resurrección públicamente. Su predicación en Pentecostés fue tan poderosa que unas 3,000 personas abrazaron la fe ese día. Era un nuevo comienzo. El evangelio comenzaba a expandirse más allá de los muros de Jerusalén, más allá de las fronteras del pueblo judío. Pedro representaba la roca, la estabilidad, la fidelidad a la enseñanza directa de Jesús. Pablo, en cambio, era movimiento, apertura, expansión. Viajó por tierras desconocidas, enfrentó naufragios, persecuciones, traiciones. Fue apedreado, encarcelado, rechazado, pero jamás detuvo su misión. Su pasión no venía de una emoción pasajera, sino de una certeza interior. Cristo lo había llamado, y eso era suficiente. En cada ciudad comenzaba predicando en las sinagogas, y cuando era rechazado, se dirigía a los gentiles, que lo escuchaban, con el corazón abierto. Allí nacieron nuevas comunidades, nuevas iglesias, nuevas esperanzas. Ambos escribieron. Pedro animaba a la perseverancia, al testimonio fiel en medio de las pruebas. Pablo, con pluma afilada y mente luminosa, trazaba las líneas de la doctrina que aún hoy guía a millones. Sus cartas no eran solo respuestas a problemas concretos, eran respiraciones de su alma, latidos que siguen vivos en cada lector que las descubre. Sus diferencias de carácter eran evidentes. Pedro era espontáneo, más cercano a lo emocional. Pablo, metódico, lógico, profundo, y sin embargo, sus misiones se entrelazaban como dos ríos que desembocan en el mismo mar. Incluso tuvieron desacuerdos, como en Antioquía, donde Pablo confrontó a Pedro por ceder ante la presión de ciertos judíos. Pero ese conflicto no los separó, al contrario, mostró que la iglesia es un cuerpo vivo, donde la verdad se busca, y se defiende con pasión, sin romper la unidad. Pedro encarnaba la continuidad, Pablo, la novedad. Pedro custodiaba la tradición recibida, Pablo anunciaba la radicalidad de la gracia. Ambos eran necesarios. Juntos mostraban que la iglesia es universal, abierta, viva. La fuerza que los impulsaba no venía de ellos, sino del Espíritu que habitaba en lo profundo de su ser. Pedro fue testigo del primer concilio de Jerusalén, donde se decidió que los gentiles no debían cargar con la ley mosaica para entrar en la fe. Esa decisión abrió las puertas a todos los pueblos, y fue fruto del discernimiento conjunto entre la prudencia de Pedro y el ardor misionero de Pablo. El mensaje era claro: la iglesia no es propiedad de unos pocos, sino casa abierta para todos. Los corazones que buscan a Dios, ambos, con caminos tan distintos, convergen en una misma misión: edificar una comunidad sostenida por la fe, animada por el amor y abierta a la esperanza. Pedro y Pablo no fueron perfectos, pero sí disponibles. No eran héroes sin fallas, sino hombres que, habiendo sido tocados por la gracia, decidieron no volver atrás. Y así, el pescador y el fariseo, el impulsivo y el estudioso, se transformaron en columnas indestructibles de la iglesia. Sus vidas nos enseñan que nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Sus huellas quedaron marcadas en la historia como testigos vivos de una verdad que trasciende los siglos. Unidos por la fe, por el sacrificio y por la corona de la gloria, Pedro y Pablo siguen siendo faros para una humanidad sedienta de verdad y sentido. Las 10:26. Profundidad hablaba sobre la justificación por la fe, la vida en el Espíritu y la unidad de la Iglesia. Sus cartas se convirtieron en preciosos tesoros espirituales, leídas hasta hoy por los cristianos. Pedro, por su parte, permaneció más tiempo en Jerusalén, consolidando la comunidad y orientando a los apóstoles. También fue perseguido y encarcelado. En el libro de los Hechos, se cuenta que un ángel lo liberó milagrosamente de la cárcel. Esa intervención divina fortalecía la fe de los fieles. Los encuentros de Pedro en uno de los momentos más delicados y reveladores de la historia apostólica, en la ciudad de Antioquía, Pablo no dudó en confrontar a Pedro. Lo hizo públicamente, al observar que este último, por temor a la crítica de ciertos judíos, evitaba compartir la mesa con los convertidos.
que no eran de origen judío, lo que para muchos habría sido motivo de escándalo o ruptura, se convirtió en una poderosa lección de fraternidad madura. Pedro, lejos de defender su actitud, aceptó la corrección con humildad, demostrando que incluso los líderes más venerados de la fe están llamados a crecer en verdad y transparencia. La Iglesia ve en este gesto una luz para todos los tiempos. Los conflictos, cuando se abordan con caridad y sinceridad, pueden ser fuente de unidad más profunda. La vida de Pablo fue una sinfonía de contrastes, gloria y sufrimiento, rechazo y conversión, soledad y comunión. Realizó 3 extensas expediciones misioneras que lo llevaron por tierras hostiles, ciudades paganas y caminos inciertos. En Listra, fue apedreado hasta quedar inconsciente, dado por muerto. En Filipos, fue arrestado junto a Silas, encadenado, en la oscuridad de una celda, y sin embargo, en vez de rendirse, elevó cánticos de alabanza. Un terremoto sacudió los muros, las puertas se abrieron, y el carcelero, al ver aquello, se convirtió al mensaje que esos hombres predicaban con tanta fe. Al llegar a Atenas, ciudad de filósofos y esculturas, Pablo se paró en el Areópago, y, con admirable inteligencia, adaptó su lenguaje al contexto. No habló desde la imposición, sino desde la cultura que escuchaba. Citó a poetas locales, habló del Dios desconocido, y sembró semillas en corazones que buscaban sentido. Algunos se burlaron, otros creyeron, pero el mensaje se quedó, como eco en las piedras milenarias. Mientras tanto, Pedro también se desplazaba. Debido a la persecución desatada por Herodes Agripa, dejó Jerusalén, se dirigió a Antioquía y más tarde, según la tradición, se estableció en Roma. Allí, en el corazón del imperio más poderoso de la época, fijó su residencia y asumió el papel de primer obispo de la ciudad. Este hecho consolidó su papel como punto de referencia para la unidad de la Iglesia, conocido hoy como el primado de Pedro. El destino de Pablo también lo llevó a Roma, aunque por otro camino. Arrestado en Jerusalén por predicar a Cristo, apeló a su derecho como ciudadano romano y fue enviado a la capital imperial. En el viaje enfrentó una feroz tormenta que casi destruyó el barco en el que viajaba. Naufragó en la isla de Malta, donde fue mordido por una serpiente venenosa, pero sobrevivió. Su fe inquebrantable y las señales que lo acompañaban impactaron a los habitantes, muchos de los cuales se convirtieron. Al llegar a Roma, fue puesto en prisión domiciliaria. Aunque limitado físicamente, su espíritu seguía libre. Recibía a quienes lo visitaban y compartía con ellos la buena noticia del reino. Pasó sus últimos años predicando con valentía en la misma ciudad que luego sellaría su destino. La presencia conjunta de Pedro y Pablo en Roma marcaría para siempre la historia del cristianismo. Fue en esa ciudad donde ambos dieron su vida. No solo predicaron el Evangelio, lo encarnaron hasta sus últimas consecuencias. El poder imperial no pudo silenciar sus voces. Por el contrario, su martirio encendió una llama que ningún decreto pudo apagar. Pablo, por su ciudadanía romana, fue ejecutado mediante decapitación. Pedro, lleno de reverencia, pidió ser crucificado cabeza abajo, convencido de que no era digno de morir como su maestro. Los lugares de sus muertes se convirtieron en santuarios vivos. Sobre el lugar del martirio de Pedro se alza hoy la majestuosa Basílica de San Pedro, y donde cayó Pablo, se levanta la Basílica de San Pablo extramuros. Desde los primeros siglos, creyentes de todas partes del mundo han acudido a esos lugares, no para venerar huesos, sino para honrar una fe viva, nacida del testimonio de 2 hombres transformados por el amor divino. La fecha del 29 de junio fue elegida para conmemorar juntos su sacrificio, no como héroes separados, sino como hermanos unidos por una misma causa. Esta solemnidad recuerda que la Iglesia no se funda sobre ideas pasajeras, sino sobre el testimonio de quienes vivieron y murieron por la verdad. Pedro y Pablo son señales eternas de entrega, valentía y fidelidad. 2 caminos, un mismo espíritu, una misma fe. Pedro, el pescador de las aguas de Galilea, y Pablo, el intelectual fariseo, hallaron en el Evangelio una misión que superaba cualquier diferencia cultural o personal.
Nada los detuvo, ni el rechazo, ni el sufrimiento, ni la cárcel. Hasta su último aliento, proclamaron que Jesús es el Salvador de todos. Hoy sus vidas siguen inspirando a millones. Nos recuerdan que Dios no busca expertos ni perfectos, sino corazones dispuestos, que nuestras debilidades pueden ser transformadas en fuerza cuando se abren a la acción del Espíritu. Pedro y Pablo no pertenecen solo al pasado, son compañeros de camino, testigos vivos que nos señalan el horizonte. Sus enseñanzas no se limitaron a discursos, cada uno dejó escritos que resplandecen con sabiduría y fuego. Pablo, en sus cartas, habló de la vida en Cristo, de la libertad, que nace de la fe, del misterio de la cruz, de la esperanza que no decepciona. Cada palabra suya palpita con urgencia misionera. Pedro también escribió, y sus palabras son bálsamo y firmeza. Animaba a los cristianos perseguidos, los consolaba con mansedumbre y los exhortaba a mantenerse fieles. En sus cartas vibra el corazón de un verdadero pastor, que guía sin imponerse, que advierte sin condenar, que ama como Cristo ama. Pablo insistía en que Cristo es el centro absoluto de todo, que en el todo cobra sentido, que nada puede compararse al privilegio de conocerlo. Pedro, por su parte, recordaba la importancia de la humildad, de la vigilancia interior, del discernimiento frente a falsos mensajes. Ambos, desde su estilo, cuidaban el tesoro de la fe que se les había confiado. La relación entre estos dos gigantes de la fe también nos enseña sobre la riqueza de la diversidad dentro de la Iglesia. Pedro, con alma de padre, Pablo, con mente estratégica, ambos fueron necesarios para que el mensaje se propagara y se encarnara en comunidades vivas. Juntos revelan que la unidad no requiere uniformidad, sino una entrega común a la verdad. La tradición apostólica, fundamento de la fe católica, se apoya en sus figuras. No fueron arquitectos de una institución, sino testigos de una presencia viva. Ellos transmitieron el Evangelio con fidelidad, formando la base sobre la que aún hoy se levanta la Iglesia. Pedro es la roca, Pablo, el mensajero incansable. Uno custodia la unidad, el otro impulsa la expansión. Sus escritos siguen guiando a pastores, obispos y laicos, y su ejemplo sigue ardiendo como antorcha en medio de los tiempos. La sucesión apostólica, que asegura la continuidad de la misión, comienza con Pedro. Por eso, el Papa, como su sucesor, es llamado vicario de Cristo. Pablo, llamado apóstol de los pueblos, abrió las puertas del Evangelio a culturas que jamás lo habían escuchado. Su legado ha inspirado a generaciones de misioneros que cruzan fronteras, lenguas y peligros, convencidos de que la salvación es para todos. En sus cartas, Pablo habla de una lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas que buscan oscurecer la verdad. Exhorta a los cristianos a vestirse con la armadura de Dios, la fe, la justicia, la verdad, la palabra. Sus consejos siguen siendo brújula para quienes enfrentan los desafíos de hoy. Pedro, fiel a su estilo pastoral, insistía en que los bautizados son piedras vivas de un templo espiritual, que cada vida está llamada a reflejar la luz de Cristo en el mundo. Su visión nos recuerda que ser iglesia no es solo creer, sino también vivir como un pueblo consagrado. La historia de Pedro y Pablo es también la nuestra. Nos enseña que la comunión verdadera se construye en el respeto, en la apertura, en la fidelidad a Cristo por encima de las diferencias. Ellos no habrían entregado la vida por una ilusión, lo hicieron porque vieron, oyeron y experimentaron la fuerza de la resurrección, y su sangre selló esa verdad para siempre. La ciudad de Roma, impregnada de historia y poder, se transformó en tierra sagrada gracias al testimonio de Pedro y Pablo. Sus vidas y martirios dejaron una huella tan profunda que incluso hoy, siglos después, sus nombres siguen resonando con fuerza. Las reliquias de ambos, resguardadas en templos que se elevan como faros de fe, convierten a Roma no solo en capital de un imperio que ya no existe, sino en el corazón espiritual del cristianismo. Pedro y Pablo no son solo personajes del pasado, son testigos eternos que trascienden el tiempo y las culturas, inspirando a cada generación a vivir con valor, integridad y amor inquebrantable. El 29 de junio, la Iglesia celebra con solemnidad y alegría esta doble vocación,
custodiar la fe con firmeza y proclamar a Cristo con valentía. Esta fecha, una de las más antiguas del calendario litúrgico, une dos caminos distintos que se funden en una misma misión. En el arte sacro, Pedro es frecuentemente representado con llaves, símbolo del poder espiritual que Cristo le confió. Pablo, por su parte, aparece con una espada, signo del poder de la palabra que anunciaba con fuerza y también recuerdo de su martirio. Estos símbolos no son simples ornamentos visuales, sino expresión profunda de quienes fueron y de lo que representan. Durante siglos, pueblos y naciones los han escogido como patronos celestiales. Iglesias, ciudades y comunidades invocan su protección, reconociendo en ellos intercesores poderosos ante Dios. La liturgia de la Iglesia no solo honra su memoria, sino también la misión que continúa a través de los obispos, sucesores de los apóstoles, en comunión con el Papa. Ellos son los herederos de esa misma autoridad, llamados a enseñar, santificar y guiar al pueblo fiel en medio de los desafíos del mundo moderno. Pablo, con su pasión por el conocimiento y la búsqueda incansable de la verdad, es fuente de inspiración para quienes abrazan la vocación intelectual. Su vida demuestra que la fe no está reñida con la razón, sino que ambas se enriquecen mutuamente. Jamás rehuyó el diálogo con culturas ajenas. Al contrario, supo acercarse con sabiduría y firmeza, manteniendo la fidelidad inquebrantable al mensaje de Cristo. Pedro, con su humanidad transparente, enseña que la debilidad no es un obstáculo para la gracia. Cayó, sí, pero fue levantado por una sola mirada de amor, y desde entonces, caminó con humildad y entereza. Los padres de la Iglesia comparaban a Pedro y Pablo con dos luminarias en la noche, dos astros que desde diferentes puntos del cielo guían a la Iglesia hacia el horizonte eterno. El Papa Benedicto XVI evocó su legado, afirmando que en ellos se manifiesta la verdadera catolicidad de la Iglesia, unidad en la diversidad, fuerza en la diferencia, sabiduría en la complementariedad. En Pedro y Pablo, Dios mostró que ningún límite humano puede frenar su obra cuando el corazón se rinde a su voluntad. Celebrar a estos dos gigantes de la fe no es un acto del pasado, es una oportunidad viva para renovar el compromiso con el Evangelio. Es rogar la gracia de vivir, como ellos, con pasión, con coherencia, con coraje, que su intercesión nos sostenga para que podamos ser discípulos auténticos, dispuestos a entregar la vida si fuera necesario, porque sus ejemplos siguen siendo actuales. La Iglesia de hoy, al igual que la de ayer, enfrenta incredulidad, divisiones, persecuciones. Pedro nos recuerda la importancia de la unidad visible y de la fidelidad a la enseñanza apostólica. Pablo, por su parte, nos lanza hacia la misión, a cruzar fronteras, a hablar lenguajes nuevos, a salir sin miedo. Su experiencia no fue un dogma abstracto, sino un encuentro profundo con Jesús resucitado. Fue ese rostro, esa voz, esa presencia la que los impulsó a vivir sin reservas. Pedro, con su simplicidad robusta, nos enseña que Dios actúa a través de los frágiles. Su historia, de negación al liderazgo, es una lección permanente de conversión. Pablo, con su mente aguda y fuego interior, demuestra que anunciar a Cristo exige entrega total. Su frase, «Ay de mí si no evangelizo», no es una consigna, es un clamor que aún resuena. La solemnidad de Pedro y Pablo es también un llamado personal. Nos invita a examinar nuestra propia respuesta a la vocación cristiana. ¿Vivimos la fe con convicción? ¿Anunciamos con valentía? ¿Somos capaces de amar más allá de las diferencias? Ellos lo fueron, a pesar de tener temperamentos distintos, prioridades diferentes y hasta momentos de conflicto, supieron poner a Cristo en el centro, supieron mirar más allá de sí mismos y reconocerse parte de una misma obra. La comunión con el Papa, sucesor de Pedro, no es simplemente una estructura organizativa, es vínculo espiritual que asegura la unidad en la fe. Pablo nos recuerda que el Evangelio no es un mensaje pasivo, sino fuerza viva que transforma corazones. La misión de la Iglesia no puede encerrarse en lo conocido, está enviada al mundo, para anunciar, consolar, confrontar y renovar. Así lo proclamó el Concilio Vaticano II. Toda la Iglesia es, por su misma naturaleza, misionera.
Las peregrinaciones a las basílicas de San Pedro y San Pablo continúan siendo signo visible del anhelo de comunión. Quien se arrodilla ante sus tumbas no solo honra el pasado, sino que se une a una cadena de fe que llega hasta hoy. En los hogares, estos apóstoles pueden fortalecer la oración y el compromiso evangelizador. En las comunidades consagradas, su ejemplo anima a vivir el radicalismo del reino. Entre los jóvenes, Pablo inspira pasión misionera. En los pastores, Pedro enseña a amar y cuidar al rebaño con corazón de padre. Sus símbolos, las llaves y la espada, siguen hablando. Las llaves abren y cierran, atan y desatan, representan el poder de enseñar con autoridad, pero también de custodiar con amor. La espada recuerda que la palabra de Dios no es inerte, sino viva y penetrante. Los mártires de todos los siglos han bebido del mismo espíritu que animó a estos dos testigos. Mostraron con su vida que seguir a Cristo vale más que cualquier reconocimiento o seguridad humana. En momentos de prueba, la Iglesia eleva su mirada hacia estos protectores celestiales. Pide por su intercesión fortaleza y paz. Las palabras de los papas en cada homilía de esta fiesta resuenan con gratitud y desafío. Pedro y Pablo nos recuerdan que la Iglesia debe siempre confirmar a los hermanos en la fe y anunciar el Evangelio a todas las naciones. Su sangre regó el suelo de Roma y lo convirtió en semilla fértil. Allí floreció una comunidad que, con el paso del tiempo, se expandió hasta alcanzar los rincones más remotos del planeta. La cruz que ellos abrazaron no fue señal de fracaso, sino de victoria eterna. Su camino prueba que la santidad no es fruto del esfuerzo humano, sino de la respuesta generosa a la llamada divina. Hoy, como entonces, el mundo necesita testigos como ellos, firmes en la fe, audaces en la misión, llenos de esperanza. Sus vidas son faros encendidos por el Espíritu, que nunca se apagan. En los grandes concilios, en los momentos cruciales de la historia eclesial, la Iglesia ha buscado siempre la luz de Pedro y Pablo. Su memoria está ligada a decisiones profundas, a reformas, a caminos de renovación. Celebrarlos no es solo mirar atrás, es renovar el fuego del Evangelio, es recordar que Cristo sigue llamando, sigue enviando, sigue sosteniendo, y hoy, esa misión continúa, en nuestras manos, en nuestra voz, en nuestra vida. Que la intercesión de San Pedro y San Pablo fortalezca nuestra fe, avive nuestra caridad y encienda en nosotros el deseo ardiente de anunciar que Jesús está vivo y reina para siempre. Amén.